Cada exilio es diferente, pero tiene algo en común: la nostalgia. Esta reflexión escribía Cristina Peri Rossi en el prólogo de su maravilloso poemario Estado de exilio. Y es precisamente la nostalgia, su doble cara y cómo se vincula psicológicamente al migrante, el protagonista de este nuevo episodio. Hola, soy Carlos Rodríguez, esto es Psicospat, un programa de bienestar psicológico y crecimiento personal para migrados, y como os he dicho, hoy hablaré de la nostalgia. ¿Me acompañas? La nostalgia es un sentimiento que en mayor o menor grado experimenta un migrante de forma sensible por sus circunstancias de estar lejos del hogar de origen. Los duelos migratorios de los que hablé en mis primeros episodios de este podcast se insertan directamente en la relación con la nostalgia. Es obvio que la primera respuesta que obtenemos al porqué de ese sentimiento tan presente en los migrantes está relacionado con la ausencia, la pérdida y el recuerdo de algo que ya no se puede tener, al menos de forma cercana y cálida, como la familia, los amigos, las dinámicas culturales, el clima, etc. Es indudable que la nostalgia es algo que afecta a todos y que este episodio va a poder conectar con cualquier persona. Pero es verdad que la nostalgia tiene una especial sensibilidad con las personas que viven emigradas. ¿Qué hay detrás y de forma más profunda detrás de esta nostalgia? Pues es algo que me gustaría que viéramos en este episodio y que quiero proponerte. Hay algo que me gusta mucho y me apasiona, que es lo curioso del lenguaje, de la utilización de palabras que unas culturas utilizan y otras no. Este conocimiento de palabras, este uso muy variado de ellas, forma parte de un claro proceso de inteligencia emocional, del que ya hablaré en otra ocasión seguramente. Fijaros, en castellano tenemos la palabra nostalgia, pero también melancolía, con una línea divisoria no tan marcada, a lo mejor, como sucede a nivel y a priori en el inglés, con palabras que son vinculadas más a recuerdos del pasado, como la misma nostalgia o homesick, más vinculadas a echar de menos el hogar. En alemán hay 3 posibilidades que se puede encontrar en el diccionario, aunque su uso seguramente se mezcle. Sehnsucht, más aplicado a las personas en principio, Heimweh, aplicado a lugares, o Nostalgie, del pasado. También tenemos el portugués, con su preciosa y precisa saudade, que alberga una complejísima traducción literal, una mezcla entre soledad, tristeza y añoranza, que expresa, según Bert Peters, de la Universidad de Tasmania, un sentimiento afectivo primario próximo a la melancolía, estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado, y que implica el deseo de resolver esa distancia. A menudo conlleva el conocimiento reprimido de saber que aquello que se extraña, que se echa de menos, que no se tiene, quizás nunca volverá. Es impresionante, ¿no? Es maravilloso este elenco de palabras que podemos albergar. Es muy importante tener muchas palabras del propio lenguaje y de otros lenguajes, porque eso nos dará una cosa muy importante que se llama granulidad emocional, que está directamente relacionada con encontrarnos mejor física y mentalmente. Pero bueno, más allá de eso, voy a centrarme de nuevo. En la RAE, nostalgia está aplicado a todos esos elementos hablamos de diferentes idiomas, por lo tanto podremos vincularlo a lugares, a personas o el pasado, por ejemplo. Se podría escribir ríos de tinta en relación a este tema. Me encantaría, y de hecho es un tema que tiene muchísimas caras por explorar, interconectadas, perspectivas, ramas, pero en esta ocasión me tengo que centrar en algo, porque si no me extendería horas y horas. Y quiero centrarme en el aspecto psicológico, que es el que principalmente trata mi podcast, aunque con otros muchos más, social, cultural, etc. Y sobre todo, cómo puede mejorar nuestro bienestar. La nostalgia como mejora de bienestar. Es sorprendente, ¿verdad? La nostalgia en muchos años, siglos, ha estado asociado a elementos negativos, a sentimientos casi negativos. Pero también es verdad que en toda la nueva ciencia de los últimos tiempos nos muestra todo su lado positivo, pero tiene una cara no tan amable. Y como es especialmente sensible en todos los migrantes, esta nostalgia es clave, incluso en la integración, como vamos a ver.
La idea es ofrecerte una visión divulgativa, cultural y de actualidad científica, como me gusta, ¿no? Pero vamos a ver cómo mezclamos todo esto y lo tratamos de resumir y tratamos de darle orden. ¿Quieres pasear conmigo en el mundo de la nostalgia? Pues vamos a ello y vamos a empezar con algo básico que es importante para volar a la nostalgia. Me gustaría comenzar con un importante estudio que se publicó hace unos años y que nos ayudará a conocer mejor este proceso. Los investigadores de este estudio abordaron 3 cuestiones fundamentales sobre la nostalgia. 1. El contenido de las experiencias nostálgicas. En este caso se encontraban descripciones de las experiencias, que normalmente se presentaban al yo como protagonista en interacción y relación con unas personas cercanas, como por ejemplo amigos o la familia, o en eventos trascendentales en la vida, bodas, graduaciones o momentos especiales. Estas descripciones contenían más expresiones de afecto positivo que negativo, es decir, eran más positivas que negativas. Es decir, lo que recordábamos nostálgicamente tendía a ser más positivo, ¿no? Por un lado es importante entender que el contenido de experiencias nostálgicas tiende a ser más positivo que negativo. Por otro lado, en este estudio investigaron qué desencadenaba la nostalgia, es decir, qué hacía que nos volviéramos nostálgicos en un momento dado. Esta parte reveló que la nostalgia se produce en respuesta a un estado de ánimo negativo, es decir, a un estado afectivo especialmente vinculado incluso a la soledad como particularidad, aunque a otros muchos más. Es decir, desencadena la nostalgia cuando nos encontramos o estamos en un estado de ánimo bajo, negativo, como le queremos llamar. Curioso, ¿no? Punto 1, recordamos las cosas positivas, pero cuando tenemos nostalgia y lo que desencadena esa nostalgia es un estado de ánimo negativo. En el último, lo que estudiaron fue analizar la utilidad funcional de la nostalgia. Es decir, ¿para qué nos sirve psicológicamente ser nostálgicos? ¿Me pongo nostálgico para qué? Y establecieron que la nostalgia refuerza los lazos sociales, aumenta la autoestima positiva y genera afecto positivo. De hecho, en otra investigación que leí, era clave un aspecto, y es que las personas tenemos más probabilidades de experimentar nostalgia cuando nos sentimos deprimidas que cuando estamos de buen humor. Esto confirma, digamos, el punto 2 de la anterior investigación. Nos encontramos mal, del tipo que sea, en estado de ánimo y desencadenan la nostalgia. Y la nostalgia nos produce, o al recordar cosas positivas, digamos que parece que contrarrestan, ¿no? Vamos a ver todo esto. Es decir, la investigación lo que hace es que respalda es que usamos la nostalgia como una especie de mecanismo de afrontamiento para amortiguar la tristeza que puede producir, por ejemplo, la soledad, la pérdida, etc. Las personas, cuando nos involucramos en ensoñaciones nostálgicas, tenemos como resultado experimentar una mejora del estado de ánimo. Es decir, es una especie de intento de equilibrio. De hecho, una investigación neurocientífica demostró que ver fotos de manera nostálgica tiene un leve efecto positivo. Todos recordamos esos cuadernos, a lo mejor muchos no, porque sois muy, muy jóvenes, pero esos álbumes de fotos en papel, ahora ya todo es móvil y inmediato, pero cumplía un efecto analgésico. Esto me hace pensar el haber perdido el papel y esos álbumes que nos sentábamos a ver con nuestros padres, ha dejado de tener esa función, ¿no? De alguna manera, al ser todo tan inmediato. Bueno, el caso es que los investigadores que utilizaron las fotos dijeron: el estudio encontró que el tálamo desempeña un papel clave como vínculo funcional entre la nostalgia y el dolor, lo que sugiere un posible mecanismo analgésico del modulador de la nostalgia. Es decir, la nostalgia es analgésica. Ver fotos de manera nostalgia nos produce una especie de analgésico en nuestro cuerpo. Y ya para completar, un estudio publicado en la revista de Psicología Social y Personalidad encontró que los participantes, quienes fueron inducidos a sentir nostalgia al escuchar una canción exitosa favorita de su pasado, eran más propensos que el grupo de control
a decir que se sentían amados y que valía la pena vivir la vida. Y todos hemos tenido ese momento. Escuchamos una canción que nos recobra al pasado y de pronto en esta investigación demostraron que tendía a irnos a algo positivo. Es verdad que tenemos un punto de tristeza de tiempos pasados que cada vez fueron mejores, pero en el fondo nos demuestra que es sano. Siempre no nos anclemos en ese pasado. Eso es lo que vamos a ver como premisa. Hoy es mi idea de este episodio. Todo esto es parecido como cuando tomamos un medicamento para reducir la gravedad de unos síntomas, pero sin lanzar las campanas al vuelo, porque aún así no nos devuelve la normalidad. Digamos que nos sirve de apoyo, la nostalgia nos sirve de apoyo. Todavía tendremos que utilizar mecanismos diferentes en función de por qué estamos sintiéndonos mal, ¿no? Todavía podemos sentirnos mal por eso, entonces solo es como una especie de una manera de ayudarnos, y ahí está la clave, es que sea una nostalgia constructiva, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí tenemos 3 ingredientes para comprender la nostalgia de alguna manera y unas evidencias científicas que nos dicen que es positivo y cuál es su función. Y si sabemos cuál es su función, podremos vivirla de forma más constructiva y no dejarnos atrapar por su lado menos luminoso. Comprender los mecanismos que hay detrás de este sentimiento, notarlos, nombrarlos, aceptarlos, son los primeros pasos para regularlos. Es decir, notar que estamos sintiendo nostalgia, decirlo, aceptarlo, no verlo como algo negativo, sino como algo constructivo, es un primer paso para que nos sirva de regulación. Ya sabemos, autoconciencia, autoconocimiento, aceptación y regulación emocional. Un camino muy importante para construir. Y de ahí vienen las palabras que os hablaba antes. Cuantas más palabras tengamos para definir el sentimiento negativo que tenemos, sumado a la utilización de la nostalgia, mucho más constructivo va a ser la regulación emocional para seguir adelante. Por lo tanto, un emigrado podría sentirse solo, evocar experiencias positivas en relación a personas o momentos y así generar una especie de bote salvavidas que haga mantener unidos los lazos sociales y producir un efecto y afrontamiento positivo que le ayude a seguir adelante en su proceso migratorio. Vamos a continuar con más cosas. Bueno, y digo, a todo esto, después de este enrollamiento que me he hecho con la ciencia y todo, ¿qué es la nostalgia? ¿Se puede definir? Fijaros que antes en diferentes palabras y culturas se define una manera, incluso hay culturas en que a lo mejor ni siquiera la tienen o la definen como creemos nosotros. Por eso decimos que las emociones, en las últimas investigaciones que hemos encontrado y que son revolucionarias sobre la regulación de las emociones no son universales, son un constructo, algo construido, algo que podemos construir, incluso podemos construir nuestro propio tipo de nostalgia, incluso podemos construir una palabra para que defina la nostalgia del emigrado. Originalmente era clasificada como una enfermedad. La nostalgia tenía muy mala prensa, es decir, era algo que era negativo. Y proviene del griego nostos, o regreso a casa, y algos, o dolor. Y fue acuñado por un médico más adelante suizo, Johannes Hofer, en 1688. El término se usó para describir a personas que sufren o estaban maníacas por el anhelo. Luego tenemos una definición más de diccionario y la que me parece más acertada es la del diccionario de Cambridge, que dice que es un sentimiento de placer y también una leve tristeza cuando piensas en cosas que sucedieron en el pasado. Fijaros que esta definición está muy bien porque alberga muchos de los procesos psicológicos que estaba tratando de explicar. Es un sentimiento de placer porque lo que produce la nostalgia es afecto positivo, pero hay una leve tristeza detrás, que es de donde proviene, y ese equilibrio es lo que hace regularlo. Fijaros que comenzó siendo como una enfermedad y evolucionó siendo como un elemento importante, como todos los sentimientos, que creo que ni unos son más vinculados a lo negativo o a lo positivo, pero no me gustaría estas dicotomías que tanto hacemos. Creo que unos sentimientos cubren nuestras necesidades y otros no. Hay más definiciones y muy diversas, pero si tengo que ofrecer una extensa, y bueno, agarraros un poco y poneros el cinturón, porque es algo extensa, pero creo que me gusta bastante, porque nos la propone Tim Wildschuk de la Universidad de Southampton, y me gusta porque tiene un pozo científico y un toque ligeramente humanista, y hasta poético diría yo, si le vamos a dar la vuelta.
Tim Wildschutt para esta definición la basa en reflexiones y otras investigaciones, hasta 10 investigaciones aglutinando en una misma. Lo publicó en un artículo que además es muy interesante porque habla de la migración. El artículo se llama, la traducción es El beneficio de la nostalgia en población vulnerable. Bueno, dice así, vamos a ello. Dice: la nostalgia se refiere a un anhelo sentimental por eventos trascendentales del pasado. Por ejemplo, cumpleaños, bodas, graduaciones. Es decir, echamos de menos o recordamos eventos que han sido importantes en el pasado. Se caracteriza por sentimientos ambivalentes, pero predominantemente positivos, como antes decía el diccionario de Cambridge, ¿no? Es decir, levemente tristeza, pero recordamos de manera positiva. Uno normalmente se siente cálido y contento, pero también extraña el pasado. La emoción se experimenta con frecuencia. La nostalgia la experimentamos varias veces a la semana y en todas las edades y culturas. Parece que es un sentimiento que trasciende transculturalmente. La nostalgia es una emoción autorrelevante, dado que los eventos recordados son personalmente significativos, son relevantes para nosotros, son importantes. Sin embargo, también es intensamente social, ya que el yo suele estar rodeado de personas cercanas en recuerdos nostálgicos. Son, para citar a The Kinks, la banda de música, recuerdos de personas, ¿no? La reflexión que llega a Tim Wildschutt también es igual que la de antes, que la capacidad de la nostalgia es la de combatir la angustia, que deriva en parte de una ausencia de naturaleza social, es decir, de que echamos de menos cosas y sitios y olores y todo, ¿no? Es una especie de mecanismo para lograr una sensación de cercanía con otras personas o eventos del pasado. De hecho, al hilo de The Kinks, Tim Wildschutt en su artículo nos invita a escuchar la canción Do You Remember Walter, que comienza así. Walter, ¿recuerdas cuando el mundo era joven y todas las chicas conocían el nombre de Walter? Walter, ¿no es una pena que nuestro pequeño mundo haya cambiado? ¿Recuerdas, Walter, jugando al cricket y en el trueno y la lluvia? Esto continúa hasta que la canción termina así. Sí, las personas a menudo cambian, pero los recuerdos de las personas pueden permanecer. Y con esta canción, con ella, que te aconsejo que escuches, nos dirigimos al lado oscuro de la nostalgia y más adelante a cómo esta afecta a los migrantes más en particular. Vamos a ello, vamos a ver ese lado oscuro, de qué trata y cómo funciona y qué nos puede producir. Pero ¿cuál es el lado oscuro y cuál su lado luminoso? A pesar de todos los descubrimientos recientes que te he intentado explicar antes y que hay muchísimos más que promueven los beneficios de la nostalgia, no debemos quedarnos prendados de ella con demasiada efusividad, porque puede albergar trampas importantes asociadas a quedarse atrapado en los días pasados y las personas fijadas en el tiempo, idealizadas, que desgraciadamente o para bien han cambiado y ya no volverán a ser como antes, particularmente desde un punto de vista social. Esto es algo muy sensible en los migrantes. Parece como que el mundo que vivían antes se paraliza, pero ha avanzado y sobre todo los migrantes hemos cambiado. Somos otras personas, como todos. Como escribe Joshua Fields Milburn en su artículo La nostalgia es peligrosa, dice: la nostalgia es un retrovisor color de rosa. No solo representa falsamente el pasado, manteniéndonos aferrados a una versión bidimensional de la vida que en realidad no existía, sino que empaña el presente y nubla el futuro. Si queremos que las cosas sean como eran, entre comillas, o si esperamos hacer algo grandioso otra vez, entre comillas, nos estamos perdiendo lo bueno en este momento y lo grandioso que puede ser el futuro. No me malinterpreten, todavía amo mi ciudad natal, no por lo que solía ser, sino por lo que es ahora y por lo que depara el futuro. Y resumiendo, con los apuntes y la ciencia en la mano que comenté antes, la parte luminosa y constructiva de la nostalgia puede producir, pues una serie de ventajas que nos sirve
y que puede tener tres funciones, que me gusta mucho como las resume Konstantin Sedikenes. Dice, 1. La nostalgia nos hace sentir más positivos sobre nosotros mismos y el futuro. La nostalgia nos hace ver la vida con sentido. La nostalgia aumenta nuestra conexión social, pero claro, hay que tener en cuenta esa parte menos luminosa. Cuando las personas traen a la mente recuerdos que los hacen nostálgicos, digamos que estamos revisando eventos de la vida personalmente significativos, compartidos con los seres queridos, ¿no? La nostalgia implica reflexionar sobre experiencias pasadas, pero motiva estados afectivos, comportamientos y metas que mejoran la vida futura de las personas, como afirma Fiorito y Rutledge. Es decir, la nostalgia nos hace ir hacia adelante, habiendo ido hacia detrás en su forma constructiva. Pero si nos quedamos atrás no nos ayudará a ir adelante y nos perderemos el presente. Por lo tanto, esa doble cara, es la clave, que sea constructiva. ¿Qué de especial o diferente tiene ese sentimiento en los migrantes? Hasta ahora he propuesto una especie de laberinto libre a través de, digamos, vamos a llamarle breve anatomía de la nostalgia. Que seguro has podido conectar contigo de alguna manera, seas migrante o no. Pero este es un podcast que habla de procesos migratorios y su psicología asociada. De hecho, por esta razón, abrí con una reflexión de la escritora Cristina Peri Rossi, fantástica, en un libro maravilloso de poesía, que afirmaba que el gran denominador común de los migrantes era la nostalgia. ¿Es cierto? ¿Cómo te afecta a ti? ¿De qué manera? Es cierto también que cuando lees literatura, biografía, novelas, y hablan de la migración y exploran la nostalgia, es cierto que es una nostalgia mucho más compleja, así lo parece, o así son las reflexiones que yo saco en conclusión, que están más vinculadas a los exilios o las migraciones forzosas. Aquí hay un continuo que va desde un poco el refugiado, la refugiada y esos corporativos que emigran por temas laborales y que van con un contrato tal vez debajo del brazo de mejora. No hay para mí inmigrantes de primera y segunda categoría. Sí que es verdad que hay inmigrantes con un riesgo de sufrimiento y de dolor mucho más amplio, como es el tener que irte desgraciadamente de tu país, de una guerra de un día para otro, dejar tu familia atrás, incluso tener que ver personas que mueren. Eso es realmente terrible, ¿no? Pero esta nostalgia puede ser más difícil de llevar, también tiene más fuerza en función de si la cultura a la que estamos en acogimiento es más diferente, si estamos muy lejos, no podemos viajar, o como ha pasado en la pandemia, que ha producido unos fuertes procesos de soledad y nostalgia bastante difíciles de llevar, ¿no? Si nos estamos fijando, obviamente, la población migrante, es sensible, ¿no? Es sensible. Parece ser que este sentimiento es especialmente incisivo, en particular, como digo, en migrantes y también en desplazados de forma forzada, en personas en proceso de duelo y en el envejecimiento o la demencia. Son elementos que resumen o la literatura científica o las experiencias como profesional te hacen pensar que la nostalgia tiene una sensibilidad especial y va a un punto más allá. Si nos estamos fijando obviamente en población migrante, como decía, la pérdida, el duelo ambivalente, la soledad, digamos que son elementos muy centrales y la nostalgia en mayor o menor medida y atendiendo a las circunstancias, como he hablado antes, diversas de cada migrante, es un gran denominador común. Fijaros, antes la soledad era un elemento desencadenante y la soledad es un elemento primordial en la figura del migrante, al que dediqué un podcast también. Habría mucho que hablar y mucho que compartir, pero voy a intentar centrarme en algo y voy a intentar centrarme en algo muy concreto y es algo que me ha llamado mucho la atención y es que la nostalgia nos puede ayudar a la integración en un país de acogida. Es algo que no sabía realmente por dónde tirar. Hay millones de cosas para afrontar la nostalgia. Me la podía haber llevado a través de la literatura, por ejemplo. Me la podía haber llevado a través de la soledad, enlazándola. Pero casualmente
llegó a mí un texto que muy reciente de un investigador que se llama Petkanopoulou, que me llamó la atención y que es algo que corroboraba algo que veía, que era que cuanto más apegado estás a tu lugar de acogida, no tal vez totalmente integrado, porque a lo mejor es difícil, pero sí que es verdad que eres capaz de echar de menos algo que no solamente es de tu lugar de origen, hace que y nos ayuda a que nos integremos más. De hecho, este autor, en una investigación, en un texto muy interesante que se llama Nostalgia y Biculturalismo, cómo puede ayudarnos la nostalgia culturalmente, puede ayudarnos a una integración de la identidad bicultural, examinó cómo la nostalgia da forma a la forma en que los individuos que somos biculturales, que estamos en medio de dos culturas, incluso tres, como pasa tal vez en muchas familias, como es la mía, por ejemplo, donde mi mujer es de un país, yo soy de otro y vivimos en otro, se relacionan con sus culturas anfitrionas y la de origen. Es decir, ¿qué es esto? Como la nostalgia, ¿qué es esto? Es decir, los individuos que tienen esa biculturalidad pasan por un proceso de aculturación. Cuando llegas al país de acogida implica adaptarse a otra cultura. La gestión se refiere a un equilibrio entre, por un lado, mantener de alguna manera la cultura de origen y por otro lado, atesorar el patrimonio cultural propio hasta donde uno elija. Uno no debe, digamos, atesorar y mantener lo que no es esencialmente importante para él de su cultura de origen. Habrá cosas que no le guste. Y por otro lado, valorar y participar en la cultura de acogida. Una aculturación exitosa facilita la integración de esa identidad de dos culturas. Es decir, si logramos, incluir aspectos que nos gustan, que nos hacen bien, que nos parecen constructivos de la cultura de acogida, digamos que mejorará nuestra integración. Esto es muy importante, porque el grado en que los individuos perciben sus diferentes identidades culturales, es decir, se abren a nuevas identidades culturales y no se aferran solo al lado de origen y que la hacen superpuestas, se mezclan en diferentes mezclas. Es realmente algo muy propio de cada uno, pero es armonioso y va separado, o sea, y es versus esta idea separada y conflictiva entre las dos. Cuando hacemos un equilibrio entre dónde estamos y dónde venimos, realmente estamos generando una integración. Bien, entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde quieres llegar, Carlos, con todo esto? Quiere decir que los investigadores probaron una hipótesis que era que cuando una persona siente nostalgia, no solo por el lugar de origen, que es al que más la asociamos, sino también por la cultura anfitriona que la lleva. Imagínate que vuelves a tu país y dices, madre mía, llevo aquí 15 días y echo de menos X de donde vivo, o echo de menos esta forma de no hablar tan alto, o echo de menos esta manera en la que la gente se comunica, o aumenta la aculturación y por lo tanto es un valor muy importante que va a hacer que nos mejore la integración de alguna manera, porque participas más. Es decir, cuando tenemos nostalgia por el lugar donde estamos actualmente viviendo, ese lugar de acogida, y por el lugar de donde venimos también, tendrá un tremendo poder constructivo maravilloso. Es decir, si sumamos la nostalgia por hechos, vivencias, personas y aspectos de la cultura que nos acoge, digamos que mejorará nuestra integración. Es algo increíble, porque no solo la mejorará, sino que la fortalecerá y que nos ayudará en el proceso migratorio, en las partes más duras y en las partes más difíciles. Es un hecho increíblemente clave esta investigación. Y es muy bueno, no hay que forzarlo, saldrá, pero sí que hay que abrirse para poder abrazarlo de alguna manera, porque algo seguro que tiene de bueno y que puede hacer de equilibrio con la nostalgia que podemos utilizar en el pasado. Sentir nostalgia por donde estás y no solo por lo que fuiste, viviste
o estuviste, será por tanto un gran signo de integración del tipo que sea y por lo tanto un proceso psicológico saludable, porque en el lugar de acogida has comenzado a trazar otra nostalgia, que además es presente y futuro cercano, lo que genera esperanza. Uy, vaya tela, vaya speech. Realmente intenso el tema, ¿no? Y muy, muy emocionante. Muy emocionante. Espero que esta exploración un tanto científica y con una vinculación a la emigración que he llevado a un terreno bastante particular, que es que estando en dos culturas, sentir nostalgia por las dos nos ayuda a la integración y nos ayuda a sentirnos mejor, que es algo muy revelador. Pues me gustaría acabar, igual que siempre, y me gusta comenzar con literatura, voy a terminar con una cita dentro del libro, de la novela biográfica de Theodor Seric, en un libro llamado Jardines en tiempos de guerra. En su periplo migratorio por diferentes tipos, hay un momento que afirma algo que me pareció apasionante, algo que me pareció una reflexión en pocas palabras del poder poderoso de la nostalgia y de la idea de no caer en su lado oscuro. Dice así: que es hijo de la nostalgia es cierto, pero de una nostalgia exenta de pesadumbre y que no te encierra en el pasado, al contrario, te liga al presente, como si fueses, no sé, un árbol, con las raíces bien hundidas en la oscuridad de la tierra y la copa expuesta a los cuatro vientos. Es bonito, ¿no? Es una nostalgia que refleja Seric todo lo que he intentado expresar a través de la ciencia, de la experiencia, que es una nostalgia exenta de pesadumbre. Sí, viene de la pesadumbre, pero está exenta de ella, nos sirve para atarnos al presente y no nos cerrarnos en el pasado. Es muy bonito, o por lo menos a mí me lo parece, espero que a ti también. Con esto me quedo. Dejemos que la suavidad de la nostalgia nos lleve, nos acaricie y nos acompañe en el presente, encontrando calidez en el pasado, pero sin quedar atrapado en él, porque el futuro nos espera y sin tener prisa en que estemos tampoco viviendo permanentemente en él. Espero que te haya gustado y te mando un saludo, te deseo buena mañana, buena tarde, buena noche allá donde estés y por supuesto, como siempre, me ayudaría mucho que si conoces a personas que les puede gustar este podcast, este humilde espacio para acompañarte en tu proceso migratorio o en personas que les interesa estos temas, sin duda estaré encantado que lo hagas. Ya sabes que puedes encontrarlo en iVoox, en Spotify y también en la versión en YouTube, en mi canal de YouTube, que podéis encontrar muy al principio algunos otros vídeos que no forman parte del podcast. Y con ello me despido. Espero que ha sido un momento agradable y que hayas podido explorar con mi compañía un poco la nostalgia que vives como emigrado. Estaré encantado de que me escribas y de que comentes si quieres y poder compartir tu experiencia con la nostalgia, ya sea del tipo que sea, emigrado o no emigrado. Sin más, me despido, un saludo y hasta la próxima.